Eh, Buenas noches, somos el grupo 36, perdón, el grupo 19. Vamos a dar evidencia del circuito elaborado, del circuito de amplificación de un puente Whiston y el circuito de amplificación de la señal de 50 milivoltios para subirla 19 veces, 9 veces, 19 veces por el grupo. 9 por el número del grupo me da 19, me da 171 veces. Toca amplificarlo el voltaje 171 veces. Lo más probable es que nos dé 8.5 voltios. El primer paso que utilizamos fue el amplificador de la primera fase, en donde encontré la resistencia 2, busqué una forma de medir una resistencia de 50K, pero me valí y encontré una resistencia de 500K para poder encontrar de que el circuito me diera estable 0 amperios o 0 voltios, 0 amperios y haya un equilibrio de voltajes entre las dos ramas. Para eso utilizamos un amplificador de instrumentación, el cual consta de dos operacionales conectados en forma no inversora, una resistencia RG que es la que me genera la ganancia o me regula la ganancia, y las resistencias que son las que me controlan el flujo de corriente para que me hacen el circuito para que la etapa de amplificación. Eh, la última etapa se llama la etapa de preamplificación y esta se llama la etapa diferencial. Él resta la señal de acá con respecto a la señal de acá y me da una salida de voltaje. Esto es un sistema no inversor, este es un sistema no inversor, este es un sistema restador o un sistema de operaciones en forma eh, de diferencial o restador. Utilizamos las fórmulas. Aquí tenemos una resistencia RG de 117, que fue la que calculé más o menos para la que se calculó o la que se reguló para que nos dé los 8.5 voltios. Tengo un voltaje 1 de 5 voltios y un voltaje 2 de 4.000. Es lo que, esta diferencia la consigo regulando el voltaje de una de las resistencias o la resistencia que varía en el puente Whiston, o en este caso una fotoresistencia que más o menos a la luz del día o en un sistema más o menos así, en ambientes no tan luminosos tiene más o menos de 50 kiloohmios, entonces más o menos me sirvió el circuito anterior. Aquí nos está diciendo que el voltaje de entrada A es igual al voltaje, aplicando el voltaje 1 por la resistencia A por la resistencia G más 1 menos la resistencia A por la resistencia G por el voltaje 2. Así se llama que encontramos y nos da esa operación, nos da 9.25 voltios. Luego hallamos el voltaje B. El voltaje B es igual al voltaje 2 que me multiplicado por la resistencia B por la resistencia G más 1 menos la resistencia B por la resistencia G por voltaje 1 me da 0.6946. Luego encuentro el voltaje de salida, que el voltaje de salida es igual a la resistencia R2 por la resistencia R1 por el voltaje 2 por el voltaje A más 1 más la resistencia 2, 4, resistencia 2 más resistencia 1 por la resistencia 4 por la resistencia 2 por la resistencia 4 y por el voltaje B, que es 0.6946. Todo este voltaje nos da una diferencia de menos 8.5 voltios. Esta tiene una ganancia, esto tiene una ganancia, para averiguar la ganancia, entonces multiplicamos RA más RB por RG y nos da 170.21, que es aproximadamente 44.61 decibel. Multiplicamos el 20 logaritmo de 170.21 y nos da 44.61 decibeles. La ganancia de etapa diferencial es la resistencia, la diferencia de las dos resistencias me da 1, que aproximadamente es 0 decibel. Entonces aproximadamente nos da 171 más o menos. La ganancia total fue 44.61 decibel.
Luego nos vamos para aquí, para la etapa del puente de Whiston, ahí es donde vamos a simular la señal. Aquí tenemos el circuito en este momento funcionando. Tengo un voltaje de 5 voltios y tengo un voltaje de 4.95 voltios. Tengo una fuente de 5 voltios y tengo las resistencias, la resistencia acá y la resistencia que yo puedo variar es esta, para que me varíe el voltaje de la entrada. Entonces vamos a mover aquí, a accionar. Si yo muevo pues mi voltaje de salida va a variar. Ahí se ve que está variando, varía mi voltaje de salida. Si veo aquí la diferencia son 50 milivoltios. Un puente de Whiston tiene la particularidad de que cuando el sistema está en equilibrio entre este punto y este punto que está acá, no hay cero corriente. Significa que la diferencial de tensión entre estos puntos A y este punto B es igual a cero. Por acá no hay una diferencia. A ver, una diferencial de potencial, entonces me genera un voltaje. Luego entramos a la etapa amplificadora, amplificadora con dos operacionales conectados en modo no inversor, con unas resistencias, todas las coloqué de 10K y con una resistencia reguladora para obtener la ganancia a la salida. Y la etapa diferencial o restadora, donde me resta la señal con esta y me da el voltaje de salida. Vamos a simular, aquí tengo ya el voltaje acá, pero si yo le muevo acá, esta etapa acá, me va a variar el voltaje, me da -12, o si le pongo más resistencia, me da -8 punto, pero si yo quiero regularlo para que me dé los 8.6, 8.5 más o menos, está cerquita en esa etapa. eh, y con eso hemos demostrado que el circuito que se diseñó cumple con las características de preamplificación. Entonces todo, muchas gracias, somos el grupo 36.